Las calles. Lugares a los que nunca deja de haber gente, salvo por la noche, y la única en donde los demás parecen tener sus propios asuntos, incluso sus problemas internos, que es lo más principal. El hombre tiene varias fases, y varios de ellos son muy comunes. Pero uno de ellos, y cualquiera, ya sea por un infortunio o algo, puede llegar a perder los estribos y pagar toda la rabia en su interior con gente que no tiene nada que ver. Algo parecido sucedió un 26 de noviembre de 1996 en Bisbee, una pequeña ciudad ubicada en el estado de Arizona. Cuando sucedió uno de los homicidios en masa más grande ocurrido alguna vez en los Estados Unidos. 50 muertos y 33 heridos fueron una sola persona y una munición de armas que llevaba consigo. Como pasó, el cerebro humano a veces suele fallarle a cualquiera y no es la primera vez que pasa. Pero este caso fue bastante especial. La salud mental, los ideales e incluso el aspecto de una persona, como poco a poco se iba deteriorando, el fallo en el cerebro, volviéndolo completamente irreparable y hasta irreconocible. El sujeto perpetrador fue identificado como Sam Thomas, de 27 años de edad. Alguien el cual no se tenía casi nada de registro, apenas de unos cuantos quienes lo conocieron cuerdo, entre ellos, compañeros de trabajo. Trabajador en el servicio de correos de los Estados Unidos, era un tipo absolutamente, como muchos lo definieron, seminormal, el cual no se expresaba mucho con sus demás compañeros, apenas hablaba o socializaba. Su historial anterior mencionaba que era un joven originario del estado de Michigan y se mudó a Arizona hacia algún punto de 1993, su infancia y adolescencia por muchos quienes lo conocieron era casi lo mismo, aunque nunca mencionaba algo acerca de sus padres, de los cuales se tiene poca información, salvo que en que mencionó una vez que él odiaba a su padre, se desconocen los motivos. De su vida se sabe poco, apenas algo siquiera sobre sus padres, los cuales eran o tenían otras profesiones. Estuvo un tiempo en un hospital psiquiátrico, el cual su padre lo envió. Y estuvo en la universidad durante un tiempo que luego dejó para ingresarse en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra del Golfo. Sin embargo, al haber terminado, fue expulsado de allí debido a sus delirios mentales. Mentalmente hablando, ocultaba mucho su inestabilidad tanto mental y emocional, lo que hacía que nadie sospechase nada de él, ni de algún comportamiento extraño o autodestructivo. A veces cuando hablamos de salud mental, es probable que hasta alguna psicosis sufría, que era lo más seguro, y tomando en cuenta que ni siquiera lo expresaba, era muy posible. En su casa, apenas tenía algo rescatable, solo eran fotos de él, de su exnovia, de los pocos amigos que llegó a hacer, pero nada de sus padres, sobre todo su padre. Nunca le agradó, según él decía, nunca le prestaba atención, cada cosa que él hacía, su padre le desagradaba, lo odiaba con todo su ser, y a veces no quería verle la cara. Aún más porque él lo envió a un hospital psiquiátrico. Su padre murió meses antes de la masacre, en agosto. Estaba feliz por eso, y eso se puede ver, nunca asistió al entierro, no tiene ni siquiera un buen recuerdo de él, ni siquiera una foto en su casa. Su psiquiatra, Ronald Wanker, lo definía como alguien cuya mente era tan desconocida, sus problemas eran más internos de lo que pensaba, y casi siempre se le veía como alguien que no estaba seguro del camino que estaba tomando en su vida, definiéndolo como alguien cuerdo a medias. Su trabajo como cartero en las oficinas de correo en Arizona, eran lo único que él tenía para estar fuera de esos pensamientos, aunque tampoco era que literalmente parasen allí, simplemente ya no quería tener contacto con nadie, y así estuvo durante el tiempo que estuvo allí. Los ideales de una persona pueden pasar de interesantes, a unos bastante retorcidos, y es que si tomamos en cuenta que tan jodida podría estar una persona simplemente con sus ideales más exageradamente extraños, al punto en el poco a poco empiezan a centrarse en eso, cayendo hacia un abismo sin fondo en el cual ya no pueden salir por más que lo intenten. Sip, ese es el apodo que muchos en su trabajo le dieron, tenía mentalmente ideales claros, después de la Guerra del Golfo, tenía ideales como él los llamaba anticomunistas, y eso se veía bien en claro, esto no los expresaba en el trabajo, sino internamente en su casa, esa idea lo había vuelto peor mentalmente, apenas dormía. Y era algo que se le notaba desde siempre, las ojeras lo delataban. Su diario, era en donde escribía sus apuntes, o como él lo solía llamar, diario de guerra. A pesar de ello no escribía cosas sobre su vida o algo. Simplemente eran cosas de cómo poco a poco sentía que la ciudad, la sociedad, todo estaba empeorando, que había un virus o una enfermedad que azotaba Bisbee, que enloquecía a las personas, haciendo que tengan un comportamiento autodestructivo, queriendo lastimar a otras personas, actuando como locos o enfermos mentales, algo irónico, la verdad.
Supuestamente fue un brote liberado por la Fuerza Aérea, y también algunas otras teorías extrañas, que eran imposibles de creer. Su locura había aumentado a nivel despreocupante. Al momento de la masacre, tenía 3 meses de haber sido despedido de su trabajo, tenía ya 3 meses de que debía la hipoteca de la casa y si no las pagaba, el banco tomaría medidas drásticas para él. Pero era algo que no le importase mucho, pues su cerebro estaba podrido con gusanos caminando sobre él. La esquizofrenia, era algo que ya padecía o empezó a padecer a partir de su adolescencia, era algo que le parecía recurrente y cada vez que tenía ese episodio. Sonreía, sonreía y sonreía. De una manera un tanto desquiciada, pero nadie lo notaba. Cuando estuvo en el ejército la cosa era peor, eran más recurrentes y más graves, haciendo que se complicase mucho, eran traumas que nunca quiso contar. El centro de rehabilitación no lo ayudó en nada, ni siquiera las pastillas que su doctor le había recomendado, unas pastillas de una marca llamada Claradil. Estaba loco sin ningún límite y de ninguna manera había forma de escapar del agujero en el que él mismo se había caído, nadie lo había empujado. Los demonios internos se habían apoderado de su mente, hasta que uno de ellos, tomó el control de su cuerpo y finalmente, lo logró. Su salud mental, todo se salió de control. Fue detenido en las afueras de la escuela secundaria y primaria de Bisbee, en posición fetal, murmullando y susurrando y también llorando. Se dejó agarrar por la policía y fue llevado rápidamente a un asilo mental donde posiblemente pasaría la mayor parte de su vida. Cuando revisaron su casa, de la cual él iba a ser echado, encontraron que no había muchas cosas interesantes allí y que además de eso, solamente una caja la cual contenía recibos o papeles de la hipoteca, así como cajas de pizzas que han sido reutilizadas por él mismo, y por último, su diario, que se había encontrado en la mesa del comedor de su casa. Estaba abierto y una de las líneas, trataban de varios apuntes de guerra que al parecer hizo días antes de lo sucedido.